Buenas noches con todos, buenas noches hermanos espíritas, buenas noches a los amigos que nos visitan y también buenas noches a nuestros amigos que nos siguen por internet. Bienvenidos al Centro de Estudios Espíritas, la Casa del Camino. Esta noche el tema de reflexión se titula La felicidad no es de este mundo. La felicidad siempre es un tema presente, siempre las personas, el espíritu humano está buscando esa felicidad. A veces lo buscamos en sitios equivocados, la mayoría de veces, ¿no? Pero a veces sentimos una inclinación natural a hacerlo en forma correcta. Y centros como este, espirituales, nos dan esa dirección correcta, ¿no? Si bien nos dice que, como el título indica, la felicidad no es de este mundo, se refiere a una felicidad completa y absoluta. Pero sí podemos asegurarnos una felicidad relativa. Y direccionar ese camino, a buscar esa felicidad, es el motivo de esta charla. Espero que pueda ser de provecho y bueno, comenzamos. La idea que se nos viene a la mente es ¿por qué el título, no? ¿Por qué la felicidad no es algo pleno, absoluto en nuestra vida? Debemos considerar que la Tierra es un lugar de expiación y prueba, así es categorizada la Tierra. Aunque estamos en un proceso de transición, la diferencia entre el mundo de expiación y prueba y de regeneración es muy tenue. Podemos pensar que todavía seguimos en un mundo de expiación. Y es fácil verlo, ¿no? Es fácil verlo por tanto sufrimiento que hay, guerras que hay, desastres naturales que asolan a la humanidad. Vemos que, de todos modos, vemos un equilibrio entre el bien y el mal, ¿no? Antes el mal predominaba, pero ahora vemos que hay un cierto equilibrio. Las fuerzas que quieren causar problemas, desorden, ya como que se ve que están un poco más controladas, ¿no? Aunque todavía nos falta en Lima, ¿no? Pero vamos encaminados. Un mundo de expiación y prueba es un mundo donde los espíritus que nacen vienen a pasar pruebas, a aprender, pero todavía con el aguijón del dolor. Esto es debido a la naturaleza imperfecta de la moral de los habitantes. Todavía estamos poco inclinados a hacer el bien en forma natural y desinteresada. Debido a esto, es que todavía el sufrimiento que vemos en la humanidad. Bueno, ese es el mundo de expiación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos aspirar a un mundo de plena felicidad? Porque no es un mundo donde se dé eso. Hay mundos catalogados de regeneración al que estamos entrando y estamos en proceso de entrar plenamente. Y después de ese mundo hay mundos que se catalogan como mundos felices. Ahí podemos aspirar a una felicidad más plena. Y el siguiente serían los mundos divinos. La doctrina espírita, ¿qué nos dice? Que una felicidad basada en lo material, en cosas externas, no podemos considerarnos que es una elección correcta. No podemos pensar que va a ser una felicidad que nos va a durar. Es muy fugaz este tipo de felicidad basada en las cosas externas. ¿Y a qué me refiero con cosas externas? A buscar la satisfacción de nuestras pasiones afuera de nosotros. En vez de buscar una calma interna, buscamos los excesos y muchas veces caemos en eso, queriendo siempre buscar esta satisfacción y pensando que nos va a llenar de felicidad todos estos procesos, ¿no? La acumulación constante, la búsqueda de un estatus social, la búsqueda de presentarnos mejor ante la sociedad, de prestigio, de fama,
Hasta los excesos en la comida, si es que son excesos y no se miden, algunas personas buscan satisfacción en este tipo de actividad, pero la espiritualidad que nos dice que si bien podemos disfrutar de una buena comida, no nos dicen que no, un aperitivo de tanto en tanto no está mal, pero lo que sí nos recomienda la espiritualidad es no caer en los excesos, de todo tipo, desde enfocarnos en la vestimenta. Nadie dice que enfocarnos en la vestimenta, estar bien vestidos, aseados, limpios, esté mal. Pero hay gente que gasta un sueldo en una camisa, acumula zapatos, hay cuartos enteros de zapatos, ¿no? Eso ya es innecesario. Ya es innecesario y siempre enfoca la personalidad de la persona en las cosas externas, ¿no? Nosotros podemos pensar que hay las personas con mayor éxito, o las personas que tienen muchos recursos económicos, podríamos pensar que son felices. Pero si escarbamos bien, vemos este tipo de personas, vemos que no es así. Ellos están pasando una prueba difícil, la prueba de la riqueza, en el cual tienen que primero decirle no a las tentaciones. Cuando una persona tiene muchos recursos económicos y poder, las tentaciones aparecen siempre, en mucha mayor medida. Eso es la prueba de la riqueza, pero sobre todo nos prueba la capacidad de trabajo. Toda la riqueza que a uno le puede tocar siempre se debe ver como un instrumento, que no es bueno ni malo, pero debe servir para llevar un bien de alguna forma a la mayor cantidad posible de personas, a nuestros familiares, si es que se tiene una empresa, a nuestros trabajadores, tratarlos en forma justa, si es que se realiza un producto, hacerlo de buena calidad para que sea un bien realmente el que se distribuya, ¿no? que produzca un bien. Ese es el valor de la riqueza y no es como mucha gente piensa que se saca la lotería y ya su vida se arregla y puedo vivir en paz. No, es una prueba de un trabajo duro. Y lo podemos constatar, ¿no? La gente que generalmente se hace sola, crea sus fortunas de la nada, son gente que trabaja mucho. A veces hasta nos parece algo perjudicial, ¿no? Pero realmente esta es una prueba y la están pasando. Por eso no debemos considerar que la riqueza nos puede asegurar la felicidad. Las cosas materiales, las cosas externas, cuando nos enfocamos mucho en eso, nos llenan de un vacío en el alma. Siempre estamos vacíos de algo, buscando algo más, buscando sensaciones y muchas veces tratamos de hasta intoxicarnos de una u otra forma para ya no escuchar esa voz de la conciencia. Y eso es lo que le pasa muchas veces a las personas que tienen mucho poder, ¿no? Terminan en alcoholismo o en excesos de todo tipo, siempre para evitar esa voz de la conciencia que les hace recordar su misión. Vemos que enfocarnos, buscar nuestra búsqueda, buscar nuestra felicidad en lo material no es lo que nos recomienda la espiritualidad superior. ¿Qué es lo que sí nos recomienda la espiritualidad superior? La felicidad posible viene acompañado de paz y una conciencia tranquila. Aunque la dicha absoluta no es alcanzable en este planeta, sí podemos disfrutar, por ejemplo, de una buena comida, una buena compañía con nuestras amistades, un paseo en el campo, disfrutar los sonidos de la naturaleza, el contacto con la naturaleza, disfrutar del desarrollo de nuestros hijos,
disfrutar con sus éxitos, disfrutar de cosas sencillas de la vida, ¿no? Eso debemos acostumbrarnos a buscar la felicidad en el día a día, en estas situaciones pequeñas, porque si nos concentramos en lograr algo grandioso, que de repente lo logremos o de repente no, enfocarnos en que vamos a ser felices cuando logremos eso, nos olvidamos del día a día, de lo que ya estamos viviendo y de las cosas y bendiciones que tenemos en la vida. Y nos olvidamos de disfrutar esas pequeñas cosas de la vida, ¿no? Que son las que nos tranquilizan todos los días y nos pueden hacer más tranquilos y estar con la conciencia tranquila, ayudando al prójimo, participando de una ayuda colectiva a un grupo, participando de una obra de bien común. Y son estas, y actualmente la ciencia ve que la felicidad, la ciencia que estudia la felicidad ve que una felicidad más duradera está enfocada en estos principios. Son principios que ya lo decía el espiritismo hace 150 años. Hasta hace poco se optaba por el exceso de buscar el placer por el placer mismo, llegando al hedonismo, con todos los excesos que eso produce. Y si bien produce una sensación de felicidad, es una sensación de felicidad pasajera que deja un vacío. Otra de las cosas, la directiva que nos da la espiritualidad superior es enfocarnos en el bien cumplido. ¿Cómo podemos entender eso? Nosotros, antes de nacer, si estamos lúcidos en el otro plano, hacemos nuestro plan reencarnatorio. Organizamos nuestra vida para hacer tales cosas, pasar tales pruebas, encontrarnos con tales personas. Todo ese es un plan que hacemos antes de nacer. Y si bien al momento de estar en la tierra, ya crecidos, nos olvidamos, hay algo en nuestra conciencia que nos indica el camino y las mismas circunstancias nos indican qué hacer. Si seguimos nuestra corazonada, nuestra intuición, nuestro corazón y cumplimos con los deberes que nos da la vida, podemos tener esa tranquilidad, esa paz del deber cumplido. Es como cuando un alumno de una universidad se estudia, se sacrifica 5 años y llega el día de su graduación y siente una felicidad porque ha cumplido todo, ha vencido dificultades y se ha graduado. Esa es una felicidad que nos recomienda cultivar la espiritualidad. Y así, cuando hacemos todos nuestros deberes en la tierra, que aparecen por sí solos, que están programados con anterioridad, el cumplirlos nos llena de esa paz, de esa tranquilidad. Por eso es muchas veces que hay mendigos que si viven una vida muy, muy difícil, pero lo hacen como han acordado hacerlo con resignación, están en paz y tranquilidad, a diferencia de una persona muy poderosa y que tiene recursos ingentes, que ha olvidado ese camino y para en excesos, tratando de alejar esa voz de la conciencia, ¿no? También nos recomiendan que hagamos el bien. Es como cuando participamos de una chocolatada navideña en beneficio de niños de bajos recursos y les llevamos obsequios, una chocolatada, un show, y ver a esos niños alegres, contentos, nos pone también felices a nosotros. Es como si el bien que logramos en otras personas nos regresa. A eso se refiere con la resonancia del bien, ¿no? Todo el bien que hacemos, todo el bien, las lágrimas que hemos enjugado, el consuelo que hemos dado a otras personas, el bien que hemos producido, siempre retorna a nosotros. Y esto se ve con mayor fuerza, mayor contundencia en el mundo espiritual.
cuando desencarnamos, hay como ya no estamos sujetos a esta materia dura que nos adormece un poco, las sensaciones son más fuertes y ese bien que hemos hecho nos regresa inmediatamente y nos produce una felicidad. Lo contrario también sucede, ¿no? Cuando ha hecho un mal una persona y ha dañado, en el otro lado se siente con un vacío, un tormento moral. Por eso, otra de las formas de buscar la felicidad es cumplir nuestro deber. La espiritualidad nos recomienda eso. El poder del bien, las migajas del amor. Si bien nosotros nacemos acá y tenemos deudas del pasado que en algún momento vamos a tener que reparar, estas situaciones de malos momentos, de pruebas difíciles que tengamos que pasar, no es necesario que las pasemos en ese grado, pueden incluso disminuirse o anularse si es que el bien llega antes. Hay una frase que dice que el mal no es necesario que sea rescatado por el mal mismo si el bien llega antes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si vamos a pagar una deuda del pasado, no es necesario que se haga sufriendo, con dolor o con una desgracia que nos pase. Si es que antes ya hemos aprendido la lección y dejamos que este bien nos alcance. ¿Y cómo logramos que este bien nos alcance? Mediante lo que la espiritualidad llama las migajas de amor, que son pequeños actos que demuestran que ya hemos aprendido la lección. Demuestran que ya no es necesario que suframos. El bien, en este caso, nos ha alcanzado antes. Hay una historia muy explicativa de esto, que se trata de dos amigos. Uno de ellos está llevando a su amigo, a un hospedaje a una distancia larga en carro, ¿no? Y es de noche y está lloviendo. Y se ponen a conversar, como hay tiempo, de estas cosas espirituales. Uno de ellos, el que maneja, piensan que la ley debe ser rígida, que uno hace y tiene que pagar sí o sí. Y el otro le dice que no, que el mal pueden ser reparado por obras de bien, de servicio, de obras, pequeñas obras del bien, ¿no? Que eso puede alterar mucho. Y el otro no. El otro dice que no, que es rígido, ¿no? El mal que hemos hecho tiene que pagarse y así es la ley. En cierta forma se entiende, ¿no? Porque es la ley de causa y efecto, una de las leyes que tratamos de estudiar. Pero la mecánica del cielo no es tan rígida, ¿no? No funciona como un banco que debemos plata y nos cobra sí o sí. No es así la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad superior más se parece a un sistema inmunológico, ¿no? Si produce algún malestar, el fin de este malestar es restaurar el equilibrio, no es producir una enfermedad. Cualquier dolor que sintamos es con el fin educativo. Con un fin educativo, no de saldar una deuda por la deuda misma, ¿no? Sino para educar a la persona. Estos dos amigos estaban manejando, estaban en el carro yéndose al hospedaje. Y era una noche de lluvia. Una noche de lluvia y el camino, estaban pasando por un camino de trocha, parece, ¿no? Con la mala fortuna de que encuentran un hoyo que ha sido hecho por la lluvia que está cayendo y tienen un tremendo sacudón, ¿no? Sacuden, ¿no? Y el amigo que está yendo a hospedarse le dice que paremos un rato, que sería bueno que dejemos una señal para que a otra persona no le ocurra lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿no? Era una oportunidad de hacer un bien.
estas migajas de amor desinteresado. Pero este amigo que está manejando le dice que él no tiene que hacer el trabajo de los servicios de mantenimiento público de vías, y se niega. Y si le pasa a otros es por su propia karma, por sus propias deudas de destino, que no, y definitivamente no. Y bueno, prosigue el camino. Ya el amigo se queda en el hospedaje y el otro amigo regresa. Regresa manejando a velocidad y la lluvia sigue. La lluvia sigue y los procesos naturales usuales continúan su camino. Continúan su camino y ese hoyo que estaba en determinado tamaño ha crecido por la inclemencia del tiempo, ¿no? Y ahora este amigo que maneja velocidad no logra ver ese hoyo, no logra recordarlo, y es tan duro el golpe, el accidente que tiene, que sufre el carro da vueltas en el aire varias veces y termina cayendo a un barranco. Termina malherido, con las piernas rotas, y toda una situación de tragedia para él. Es rescatado y llevado al hospital. Y ahí podemos ver, ¿no? Si este amigo hubiera hecho esta migaja de amor de poner un aviso para que otras personas no les pasara lo mismo que a ellos, esta migaja de amor hubiera viajado en el tiempo y lo hubiera alcanzado y hubiera podido esquivar este golpe. No hubiera pasado nada, ¿no? Hubiera estado en su casa con su familia, pero ahora está sufriendo golpes, fracturas en un hospital. Vemos este caso, ¿no? Vemos este caso que si bien tenemos que pasar situaciones difíciles por deudas del pasado, la espiritualidad siempre nos manda formas de mejorar, de evitar esas situaciones. Y una de estas son estas migajas de amor. Pequeñas obras de bien desinteresado que nos ayudan siempre, ¿no? Por eso siempre es recomendable en cualquier oportunidad que tengamos hacer estas pequeñas obras, que no nos cuesta mucho, que no nos cuesta nada, ¿no? El amigo de la historia pudo haberse bajado del carro, no demorarse ni 5 minutos, poner algo, pero decidió no hacerlo. Y las circunstancias siguieron su curso natural y el karma, la ley de causa y efecto, lo alcanzó. La verdadera propiedad, un tesoro inmortal. Al dejar la tierra nosotros, no nos vamos a llevar nada material, ¿no? Ni títulos, ni posesiones, ni rangos. Todo se queda en la tierra. Nos vamos como llegamos. Por eso también la espiritualidad superior no nos recomienda buscar la felicidad en cosas materiales. ¿Por qué? No nos acompaña, no nos va a acompañar en otro plano. Y debemos recordar las palabras de Jesús, ¿no? Que nos dijo que donde esté tu corazón está tu riqueza. Y se refiere a cosas inmateriales, ¿no? Lo que nos vamos a llevar son nuestro desarrollo intelectual que hemos logrado, nuestras habilidades artísticas, por ejemplo, si somos músicos, todo el talento musical nos vamos a llevar. Si somos dedicados a la ciencia, toda esa capacidad es algo que nos llevamos y que nos sigue a lo largo de varias vidas. Es un tesoro que llevamos. Pero sobre todo nos vamos a llevar las virtudes morales que hemos desarrollado. El bien que hemos hecho, las lágrimas que hemos enjugado, ¿no? Y también esto nos recuerda lo que nos dice la Biblia. Cuando Jesús sea el día del juicio, ese día, que es el día de nuestra muerte, los espiritistas sabemos eso, para toda la humanidad, ese día no va a preguntar si fueron de tal alcurnia, tuvieron tanta plata, sino
Jesús les va a decir que que lo vieron con hambre y si le dieron de comer o no, ¿no? Si lo vieron falto de ropa y si lo vistieron o no. Si lo vieron triste, si lo consolaron o no. Eso es lo que nos dice Jesús en la Biblia y es en realidad lo que nos vuelve a repetir la espiritualidad superior a través de la doctrina en el espiritismo. Nos cuenta también la espiritualidad superior de que este desarrollo intelectual, cultural y moral nos dice que son las dos alas que los ángeles usan para llegar a Dios. No se puede solo tener una. La humanidad, como vimos, ha estado enfocado en el desarrollo de una de estas alas nomás, ¿no? La cultura. Por eso es que vemos que podemos secuenciar el ADN. Nuestra civilización tiene logros muy destacables en cuanto a la ciencia. Podemos mandar sondas fuera del sistema solar. Pero paradójicamente también hay guerras, la gente pasa hambre, la gente a veces no tiene agua para tomar. Es una paradoja, ¿no? Y esto es una muestra de que no hay un equilibrio en este desarrollo, ¿no? Debemos cultivar las dos alas. Cultivar solo una equivale a un ave que vuele con una sola ala y vemos que esto va a llegar a caer en determinado momento. Por eso lo que se requiere y cualquier desarrollo a largo plazo y duradero implica estas dos alas, ¿no? El ala de la cultura y el ala del desarrollo moral, que implica seguir las leyes divinas, que se resumen en las leyes que nos recomendó Jesús no olvidar, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, que implica amar al bien, a lo bueno, a lo infinitamente bueno. Y recurrir a Él siempre que nos necesitemos de fuerza, de consuelo, a través de la oración, de la meditación, ¿no? Y también nos recomienda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si bien recibimos en una oración fuerza o intuición, esto debe enraizarse en nuestra personalidad a través del contacto hacia los demás. Si bien la Tierra no es un lugar donde uno pueda ser feliz plenamente, pero sí parcialmente, a veces la gente sufre mucho porque todavía naturalmente no se encuentra inclinado a la práctica del bien. Por eso se compara a la Tierra como una estancia pasajera, donde la gente solo está el tiempo necesario para aprender determinadas cosas. Vemos que en la antigüedad este tiempo todavía se acortaba más. En la Edad Media creo que se vivía no más de 50 años y en la época de Jesús si llegaban a 30, 40 años también era un logro, ¿no? Era mucho más corta la vida, ¿no? Un promedio de 50 años ya la gente se veía más anciana, ¿no? Ahora llegan a 60 y todavía se ve que se ven jóvenes, ¿no? La vida se está alargando porque estamos pasando a otro periodo, a otra etapa de este mundo que se llama la regeneración. Pero de todos modos es un paso ligero. Estamos solo el tiempo necesario para aprender determinadas cosas y de ahí nos vamos, si es que hemos aprendido todo bien, podemos ascender incluso a mundos superiores, a mundos en donde la regeneración ya está plenamente establecida, ¿no? No está en ninguna transición, nada. O nos quedamos más tiempo en la patria espiritual, trabajando por el bien de nuestros seres queridos. Hay gente que opta a quedarse en este plano,
sirviendo y procurando el bienestar de la gente que se ha quedado atrás, ¿no? Que no se despegan de eso. Pudiendo avanzar a mundos superiores, se quedan para servir a sus seres queridos. Por eso se cataloga así, ¿no? Que es un lugar de paso rápido y donde, dado que la gente sufre a veces mucho, no se le permite estar por mucho tiempo, ¿no? Es un aprendizaje rápido. Bueno, recordando, hemos visto que no debemos enfocarnos en nuestra búsqueda de la felicidad en las cosas materiales. Nos recomiendan siempre disfrutar de las cosas sencillas de la vida, ¿no? La conversación de un amigo, el paseo en la naturaleza, la sonrisa de un niño, el contacto con alguna mascota querida, todas esas cosas sencillas nos recomiendan. También nos recomienda que debemos enfocarnos en el deber cumplido, que nos da esa tranquilidad y esa paz de que hemos logrado hacer todo lo que nos hemos propuesto antes de nacer. Y eso redunda en nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Acá vamos a ver unas historias que nos hablan de algunos casos de estudio, que nos dicen, ¿no? Los relatos de espíritus que fueron poderosos como Nabofarzán, rey de Babilonia, o una reina de Francia, muestran que el fasto terrestre, el bien terrestre, la bienaventuranza, la buena fortuna en la tierra, no garantiza la paz del corazón y puede terminar en una profunda miseria moral tras la muerte. Nabofarzán, un rey de Babilonia, posiblemente en la historia conocida como Nabonido, fue un rey muy autócrata, ¿no? Quería que se le tratara como una divinidad y cometía muchos abusos y no tenía realmente a nadie que lo quisiera de verdad. Cometía tantos abusos, pero falló en algo. Si bien nunca fue derrotado, nunca fue invadido ni sometido por otro imperio, sí buscó el amor de una mujer que no le correspondió. Y tanto fue la desgracia en este aspecto que esta mujer terminó envenenándolo. Y murió así, ¿no? Murió y se encuentra ya en el mundo espiritual donde ya no es ese rey poderoso, sino está sujeto a una desazón moral terrible, una angustia terrible en el mundo espiritual por todo el mal que ha hecho. Su corazón está atormentado. Y es en ese momento en que aparecen los espíritus que le han precedido a los que ha hecho daño. Y ya no le tienen miedo, ¿no? Ya están en sus manos y lo encadenan y lo torturan, lo afligen mucho. Vemos este caso de que todos esos excesos, toda esa satisfacción que este rey se producía, no fue algo duradero ni le prometió una paz duradera en esa vida misma porque estaba atormentado. La historia cuenta de que él se embrutecía, se intoxicaba de diferentes maneras para no escuchar a su conciencia. No soportaba lo que le decía la conciencia. En esa misma vida ya sufría por eso, ¿no? Y más sufrió por todo el mal que hizo a los demás. Y en el mundo espiritual pasó las de Caín, ¿no? También hay la historia de la reina de Francia, una noble que, si bien tenía súbditos a los que consideraba inferiores, le llegó el momento de morir. Y esperaba que fuera recibida en el lado espiritual con todos los honores de su rango. Era una reina y esperaba que la recibieran. De seguro había hecho un
unas donaciones a la iglesia y esperaba que eso redundara en algún tipo de beneficio en el otro lado, pero vemos que la espiritualidad no es así, ¿no? Más bien, esta señora se siente humillada, profundamente humillada, al ver que los que ella consideraba de baja alcurnia, inferiores a ella, sus sirvientes, tenían una posición espiritual superior en el otro plano, estaban por encima de ella. Porque la espiritualidad superior nos dice que si bien hay jerarquías, estas jerarquías no tienen que ver nada con un rango heredado, sino es nuestro desarrollo espiritual, intelectual, los que nos ayuda en esta situación, nos da una mejor posición en el lado espiritual, ¿no? También hay otras historias donde, por ejemplo, la historia del mendigo Max es una historia que también de un noble poderoso en Bavaria, en Alemania, donde también era un déspota, ¿no? Era un déspota, hizo mucho daño a las personas, cometió muchos atropellos en esa vida. Tanto así que llegando al otro lado, cuando murió, falleció por estos mismos excesos que tenía, se encontró también con este vacío espiritual que lo atormentaba, con esta falta de bien, en vez de bien, toda esa incertidumbre, ese daño que había hecho a los demás se le regresaba, ¿no? Lo sentía y lo atormentaba. Y también era humillado por las personas a las que había hecho daño. Y estuvo así, 100 años. En ese periodo de incertidumbre, de sufrimiento, 100 años terrestres estuvo en el mundo espiritual. Hasta que tanto tiempo lo hizo reflexionar y lo hizo entrar en razón. Y justo en ese momento es cuando la espiritualidad superior aprovecha la situación y trata de sacarlo de ahí, ¿no? Ya vemos que está arrepentido y entrado en conciencia y escucha la voz que lo llama como antiguamente lo llamaban, ¿no? Príncipe. Señor príncipe, se dedican a él. ¿Y cuál es la reacción de Max, el mendigo, en ese, que era un noble hasta ese entonces? Él dijo que no había ningún príncipe acá, que el único príncipe era Dios. Y que si le daban la oportunidad de ser el siervo de todos, él iba a estar en paz con eso. Y vemos que acá, todos esos 100 años, si bien fue doloroso y algunas personas pueden considerar un castigo, solo fue un tiempo necesario para que este orgullo desmedido, tan arraigado en su naturaleza, ceda un poco, ¿no? Y pueda reflexionar y ver lo equivocado que estaba. Este señor Max pidió una medicina heroica para curar su desviación, su orgullo desmedido, su egoísmo, ¿no? Y pidió nacer en una situación difícil. Y pasa eso, ¿no? Pasa eso, llega a la tierra, ahora ya no nace en una cuna noble, sino en una familia de aldeanos de lo más pobre, en la base de la pirámide social. Y ahí tiene que trabajar, esforzarse. Si bien creía en Dios, la historia nos dice que creía en Dios, todas esas situaciones difíciles de pobreza él las pasa con dignidad, con resignación, confiando siempre en Dios. Su prueba difícil le llega a los 40 años, ¿no? Debido a una enfermedad terrible que lo incapacita de sus miembros superiores e inferiores. Es en esta situación que tiene que mendigar, vender chucherías para vivir y estar en establos un día, otro día, porque no tenía un lugar estable para vivir, sino dormía donde caía la noche y donde se le permitía estar, ¿no? Y así pasó 50 años.
en esta situación, ¿no? Llegando casi a los 100. Pero lo trágico de esto es que esos lugares donde mendigaba, donde pedían limosnas, donde aceptaba hospedajes de caridad, eran los mismos lugares donde él dominaba, donde en su vida anterior había sido dueño prácticamente de todos esos lugares. Y en los sueños que tenía, se recordaba a él mismo en sus castillos, llenos de lujo, pero despertaba y otra vez reaccionaba y se da cuenta que estaba en una situación miserable. Eso le causaba mucho dolor. Pero lo aceptaba con resignación y no se rebeló, ¿no? Estaba pasando la prueba bien. Al aceptar, sin rebeldía y con resignación, la situación que él mismo se propuso pasar para su reforma moral. Hasta que llega la muerte, ¿no? Llega la muerte y termina su periodo de educación, de reeducación, de prueba. En esa época también es bueno recordar que los niños se burlaban de este señor, de este mendigo, y lo llamaban como si fuera un noble, ¿no? Duque, príncipe. Y él aceptaba tranquilamente porque en el fondo sabía que tenía que pasar esa prueba. No sabían la historia anterior de este espíritu, pero sí pasó muchas cosas difíciles. Y vemos cómo, si bien estamos en un mundo de expiación y prueba, no es debido a un castigo, sino a que este mundo nos sirve para reeducar el alma, ¿no? Todas esas pruebas que pasamos nos reeducan, nos hacen mejores. Si es que cometimos errores, mediante el aguijón del dolor nos encaminamos otra vez a seguir las leyes divinas naturalmente. Este hombre salió victorioso y es un ejemplo de redención. Y así vemos muchos casos más, ¿no? Por ejemplo, de César. Era un rico que también en su vida anterior abusó mucho de las mujeres, las consideraba un objeto sexual, y murió. Y esta vez nació en un cuerpo totalmente débil, ¿no? Débil, y no podía satisfacer esa ansia que tenía de formar una familia, porque ninguna mujer lo quería, ¿no? Lo quería y tuvo que pasar esto, ¿no? Se dedicó al arte y ahí se centraron todas sus fuerzas de esa vida, pero siempre sufría, ¿no? Ahora ya no disponía de las atenciones femeninas que en otra vida despreció y malutilizó y se aprovechó de eso. Ahora en esta vida ansiaba tener una familia, ¿no? Que no la tenía, ¿no? Se portó mal con las mujeres y él mismo pidió esto también, ¿no? Bueno, como decíamos hace un momento, si bien estamos en un mundo de expiación y pruebas, es cierto que también estamos en una etapa de transición a un mundo de regeneración. En un mundo de expiación y pruebas, el mal predomina sobre el bien. Pero vemos que en nuestro mundo tal vez no sea así, ¿no? Empieza a haber un equilibrio. Ya no nos domina el mal, sino hay un equilibrio de fuerzas. Es que estamos en una etapa de transición. No estamos, se puede decir que no estamos ni en un mundo de expiación y pruebas, ni en un mundo de regeneración, ¿no? Y podemos tener esperanzas de que ahora ya no va a ser necesario aprender mediante el dolor tan frecuentemente, ¿no? Este también es el motivo de estas charlas, que ya nos informa de qué es lo que debemos evitar en esta búsqueda de la felicidad que es inherente al espíritu humano, ¿no? No debemos buscarlo en los excesos ni en la materialidad. Debemos enfocarnos en las cosas sencillas, en hacer el bien, en el deber cumplido,
y podemos evitarnos muchas situaciones difíciles que nos puedan alcanzar mediante siempre estar haciendo el bien. Pequeñas obras de bien pueden alterar mucho el destino. Bueno, esto sería la charla esta noche. Si hay algún comentario, alguna opinión, sería bueno comentarlo, ¿no? Si no, gracias.